La enorme nave de guerra Void Hunter se movía por el espacio como un depredador cazando a su presa. Su casco de metal oscuro se extendía por 5 kilómetros, cubierto de puertos de armas y conjuntos de sensores que brillaban con una luz letal. Dentro de la sala de guerra de la nave, el comandante Vexar se encontraba frente a una gran mesa que mostraba imágenes de un planeta azul y verde llamado Tierra. Vexar era alto, incluso para su especie. Su cuerpo de reptil medía 2,4 metros de altura, cubierto de escamas verdes que se oscurecían cuando estaba enojado. 4 poderosos brazos terminaban en manos con garras, y sus ojos amarillos podían ver en la oscuridad total. Cicatrices cubrían su rostro y brazos de docenas de batallas por toda la galaxia. Había conquistado 17 mundos en sus 30 años de carrera. La Tierra sería su 18º. Alrededor de la mesa estaban sus mejores oficiales. El capitán Krillnox era más bajo pero más ancho. Sus escamas azules estaban marcadas con los cortes rituales de un guerrero veterano. Sus brazos adicionales se movían constantemente mientras hablaba, una costumbre de su mundo natal, donde tales gestos significaban respeto. La teniente Seara era la más joven. Sus escamas púrpuras aún brillaban con la juventud, pero su mente era aguda y su puntería, perfecta. El sargento Takmore rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, los demás escuchaban. Sus escamas grises denotaban edad y sabiduría ganada con sangre. «Miren este mundo patético», dijo Vexar, señalando la imagen giratoria de la Tierra. «Solo una especie controla todo el planeta. Se hacen llamar humanos. Nuestros exploradores dicen que llevan menos de 100 años en el espacio». Los demás se inclinaron hacia adelante para estudiar los asentamientos humanos dispersos por su sistema solar. Pequeñas estaciones orbitaban su luna. Diminutos puestos de avanzada se asentaban en el planeta rojo que llamaban Marte. Naves mineras operaban en el cinturón de asteroides. Todo parecía primitivo comparado con la tecnología seeriana. «¿Qué sabemos de su ejército?», preguntó el capitán Krillnox. Zafara activó otra pantalla. Aparecieron imágenes de soldados humanos mostrando sus armas y vehículos. Luchan con explosivos químicos y proyectiles metálicos. Sus naves más grandes llevan quizás 50 tripulantes. Nuestro caza más pequeño tiene más potencia de fuego que su nave de guerra más grande. La sala se llenó de los ásperos chasquidos que hacían los seirianos al reír. La idea de que criaturas tan débiles pensaran que podrían resistirse era divertida. «¿Han visto sus programas de entretenimiento?», preguntó Thor. Rara vez hablaba, así que todos se giraron para escuchar. Nuestros equipos de inteligencia interceptaron miles de sus historias. Son muy extrañas. Una nueva pantalla mostraba fragmentos de películas y programas de televisión humanos. Los alienígenas observaban cómo guerreros humanos luchaban contra ejércitos enteros y ganaban. Vieron historias de humanos que nunca se rindieron, ni siquiera ante una muerte segura. Una película mostraba a un soldado humano defendiendo un puente contra cientos de enemigos hasta que llegó la ayuda. «Imposible», dijo Krillnox, mientras sus escamas se volvían azules brillantes por la diversión. «Una criatura no puede derrotar a tantos. ¿Creen que somos tontos? Esto empeora», añadió Separa. Les mostró más historias humanas. Historias de soldados que murieron antes que abandonar a sus amigos. Leyendas de guerreros que lucharon durante días sin comer ni dormir. Mitos de humanos que siguieron luchando incluso después de heridas terribles que deberían haberlos matado. La risa chasqueante se hizo más fuerte. «Estos humanos parecen creerse sus propias historias imposibles. Muéstrales los códigos militares», ordenó Vexar. Apareció un nuevo texto en la pantalla, traducido de idiomas humanos. Los extraterrestres leyeron sobre las tradiciones militares humanas. «Ningún soldado se queda atrás. Muerte antes que deshonra. Vidente fidelis. Siempre fiel. Reglas que decían que la retirada era vergonzosa. Códigos que exigían que los soldados murieran antes que rendirse». «Esto es una locura», dijo Krillnox.
¿Qué clase de especie valora la muerte por encima de la retirada práctica? En mi mundo natal, decimos vivir para luchar otro día. Estos humanos parecen preferir morir hoy sin motivo alguno. Separa sacó más entretenimiento humano. Les mostró películas donde los humanos luchaban contra adversidades imposibles solo porque era lo correcto. Historias donde los humanos se sacrificaban para salvar a personas que nunca habían conocido. Historias donde los humanos elegían una muerte segura antes que una victoria fácil si esa victoria requería traicionar sus principios. Miren esta, dijo, señalando una película sobre humanos luchando contra máquinas robot. Las máquinas les ofrecen vidas fáciles como esclavos. Los humanos eligen luchar en una guerra que no pueden ganar en lugar de aceptar una derrota cómoda. ¿Qué lógica es esta? Takmore estudió los manuales militares humanos. Tienen algo llamado reglas de guerra. Limitan sus propias armas para proteger a los civiles enemigos. Tratan a los enemigos capturados con respeto. Arriesgan sus vidas para salvar a los enemigos heridos. Su voz transmitía incredulidad. Que se perjudica a sí mismo en la batalla. La risa continuó mientras descubrían más estupideces humanas. Historias de humanos que compartieron su comida con enemigos hambrientos. Leyendas de médicos humanos que curaron a soldados heridos de ambos bandos. Historias de comandantes humanos que se negaron a usar tácticas efectivas porque podrían dañar a inocentes. En mi mundo, dijo Krillnox, tenemos un dicho, la victoria se da por cualquier medio. Estos humanos parecen creer en la victoria solo por los medios correctos. Perderán porque son demasiado débiles para hacer lo necesario. Bexar solicitó informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas. Las cifras eran ridículas. La Tierra tenía quizás 1 millón de soldados repartidos por todo su sistema solar. La flota de invasión sapirana transportaba 5 millones de tropas. Las armas humanas eran lanzadores de proyectiles primitivos. Las armas seperianas podían fundir metal a 1 milla de distancia. Su mayor organización militar se autodenomina Fuerza de Defensa de la Tierra, leyó Bexar. Tiene 50.000 miembros. Mi nave solo transporta más guerreros que sus. Toda la armada. ¿Qué hay de su liderazgo?, preguntó Separa. Un humano llamado Jake Morrison comanda sus defensas orbitales. Nuestros archivos dicen que cree en algo llamado honor en la batalla. Otra debilidad que podemos explotar. Las escamas de Bexar se oscurecieron con anticipación. Honor significa comportamiento predecible. Los enemigos honorables no usan ataques sorpresa ni engaños. Vieron más entretenimiento humano, ganando confianza con cada historia ridícula. Humanos que se batían en duelo en lugar de usar tácticas inteligentes. Humanos que anunciaban sus ataques en lugar de usar sigilo. Humanos que perdonaban a los enemigos derrotados en lugar de matarlos adecuadamente. Estas criaturas no son guerreros, concluyó Takmore. Son soñadores que confunden la fantasía con la realidad. Sus historias les enseñan a ser débiles. Krillnox estuvo de acuerdo. Cada cuento los muestra eligiendo el camino difícil cuando existe uno fácil. Prefieren el fracaso dramático al éxito práctico. ¿Qué ejército puede ganar cuando se guía por esa forma de pensar? La reunión continuó durante horas mientras analizaban la cultura humana. Cada prueba apoyaba la misma conclusión. Los humanos eran demasiado blandos para la guerra real. Sus mitos e historias les habían llenado la cabeza con tonterías sobre heroísmo y sacrificio. Les importaba más parecer nobles que alcanzar la victoria. Su entretenimiento nos lo muestra todo. Bexar resumió. Creen en morir por causas en lugar de vivir por resultados. Creen que el sufrimiento los hace más fuertes en lugar de simplemente matarlos. Eligen la lealtad sobre la lógica, el coraje sobre la inteligencia y los principios sobre el sentido práctico. Señaló la imagen de la Tierra girando lentamente en el espacio. Una especie que valora las derrotas hermosas sobre las victorias desagradables no puede mantener territorio. Un ejército que antepone el honor a la eficiencia no puede ganar campañas.
Una cultura que celebra a los héroes sacrificados sobre los supervivientes exitosos no sobrevivirá al contacto con verdaderos guerreros. La sala se llenó de risas estridentes una vez más mientras los oficiales apiranos contemplaban su fácil victoria. La tierra caería en cuestión de días, tal vez horas. Los humanos lucharían con valentía y morirían hermosamente, como en sus tontas historias. Pero aún así morirían y su mundo seguiría perteneciendo al imperio seeriano. Bexar despidió a sus oficiales para que prepararan a sus tropas. Al irse, echó un último vistazo a los programas de entretenimiento humanos. ¡Qué criaturas tan insensatas!, pensó. Habían llenado sus mentes con sueños imposibles en lugar de aprender las duras verdades de la guerra. Mañana, la realidad les enseñaría lecciones que sus mitos no les habían proporcionado. La conquista de la tierra sería recordada como la victoria más fácil en la historia militar sapiriana. 3 días después, la flota de guerra sapiriana desembarcó del hiperespacio en el límite del sistema solar terrestre. 200 enormes naves de guerra aparecieron como oscuras nubes de tormenta contra el campo estelar. Cada nave estaba repleta de armas capaces de destruir planetas. La llegada de la flota conmocionó al espacio. El general Korvac se encontraba en el puente de su nave insignia, la trituradora de galaxias, observando el pequeño mundo azul que pronto sería suyo. El general era anciano para los estándares sapirianos, con más de 300 años. Sus escamas negras llevaban las marcas de 50 mundos conquistados. Sus antebrazos se movían con la cuidadosa precisión de quien había matado a más enemigos de los que la mayoría de los soldados habían visto jamás. Envíe la demanda de rendición, ordenó a su oficial de comunicaciones. El mensaje se transmitió en todas las frecuencias humanas. Era simple y directo, como todos los mensajes de ese tipo. Habitantes de la Tierra, están rodeados por la flota de guerra del Imperio Sapiriano. Sus armas son primitivas. Su número. Son pequeños. Ríndanse ahora y sus muertes serán rápidas. Resistan y su sufrimiento será largo. Tienen un día para responder. El general Korvac esperaba el resultado habitual. Pánico en todos los canales humanos, súplicas desesperadas de clemencia, discusiones entre sus líderes sobre si luchar o rendirse. La mayoría de las especies se rindieron de inmediato al ver el tamaño de una flota de guerra seeriana. En cambio, la respuesta humana llegó en menos de una hora. Fue transmitida desde una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra por alguien que se hacía llamar almirante Jake Morrison, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. El mensaje tenía solo 4 palabras. Vengan y tómenlo. El general Korvac miró fijamente la pantalla de comunicación. En 50 años de conquista, ninguna especie había dado jamás una respuesta semejante. La mayoría suplicó condiciones. Algunos intentaron negociar. Unos pocos pidieron tiempo para evacuar a sus civiles. Ninguna había lanzado jamás lo que pareciera un desafío. Señor, dijo su oficial de comunicaciones, ¿deberíamos enviar otra demanda? No, respondió el general lentamente. Comience el ataque. Pero algo extraño estaba sucediendo en todo el sistema solar humano. En lugar del caos esperado, cada unidad militar humana se movía con un propósito. Estaciones espaciales sellaron sus puertas y activaron sus armas. Las naves que se habían dispersado por el sistema comenzaron a formar grupos defensivos. Las bases terrestres en la luna terrestre activaron escudos y baterías de misiles. El comandante Bexar observó la respuesta humana desde su posición en la segunda oleada. Esto no es pánico, les dijo a sus oficiales. Se están organizando. Imposible, dijo el capitán Krillnox. Saben que no pueden ganar. ¿Por qué no se rinden? La primera batalla comenzó cerca de la estación Luna, un puesto avanzado humano que orbitaba la luna terrestre. La capitana Lisa Hayes comandaba un escuadrón de 12 cazas humanos contra el destructor seeriano Star Render. Las naves humanas eran diminutas comparadas con la nave de guerra alienígena, como insectos atacando a un gigante. Lisa Hayes tenía 32 años,
Era piloto con 8 años de experiencia en misiones de patrullaje alrededor de la Tierra. Nunca antes había estado en combate real. Este día, sus cazas portaban armas de misiles primitivas y escudos de energía básicos. El Star Render llevaba cañones de plasma que podían vaporizar a todo su escuadrón de un solo disparo. Según todas las reglas de la guerra, Hayes debería haberse retirado. Su misión era reconocimiento, no ataque. Sus órdenes indicaban que debían informar sobre las posiciones enemigas y replegarse a la línea defensiva principal. Nadie esperaba que su pequeño escuadrón se enfrentara a un destructor. En cambio, Hayes abrió un canal con sus pilotos. Escuchen, gente. Esa nave se dirige a la estación Luna. 3.000 civiles están evacuando de esa estación ahora mismo. Esa gente necesita tiempo. Capitán, dijo el teniente Ben Rollers. No podemos detener un destructor con 12 cazas. Quizás no, respondió Hayes. Pero podemos ralentizarlo. Dirigió a su escuadrón directamente hacia la nave enemiga. El capitán del Star Render estaba tan sorprendido por el ataque que contuvo el fuego durante varios segundos, incapaz de creer que naves tan pequeñas cargaran contra un destructor. Esa vacilación le costó caro. Los cazas de Hayes se dividieron en 3 grupos y atacaron desde diferentes ángulos. Sus misiles apenas dañaron el grueso blindaje del destructor, pero obligaron a la nave a maniobrar. Cada segundo que el Star Render pasaba esquivando ataques era otro segundo para que los civiles escaparan de la estación Luna. El capitán del destructor finalmente se recuperó de su conmoción y comenzó a disparar de vuelta. Sus cañones de plasma se extendieron por el espacio, girando. 3 cazas humanos se convirtieron en nubes de metal y fuego que se expandían, pero los pilotos restantes no se retiraron. Intensificaron su ataque aún más. La teniente Sarah Kelly voló su caza dañado directamente hacia el puente del destructor. Sus motores fallaban y sus armas estaban vacías, pero apuntó su nave como un misil. Los sistemas de defensa puntual del destructor la derribaron justo antes del impacto, pero su sacrificio creó una brecha en su fuego defensivo. Hayes vio la oportunidad y la aprovechó. Lanzó su caza a través de la brecha y disparó sus 2 últimos misiles a la sección del motor del destructor. Las armas impactaron, causando explosiones que paralizaron el motor principal de la nave. «Esto es neblina para todos los cazas», gritó por la radio. «Los civiles están despejados. Retírense a posiciones defensivas». Pero mientras Hayes intentaba retirarse, el destructor averiado disparó un último tiro. El rayo de plasma impactó en el centro de su caza. Segundos antes de que su nave explotara, Hayes abrió su canal de comunicación por última vez. «Dile a mi mamá que recordé lo que me enseñó», dijo. Entonces su nave se desvaneció en una bola de fuego. El comandante Bexar observaba la batalla desde su puesto de mando. «Nave». Sus ojos amarillos se abrieron de par en par, confundidos. El escuadrón humano había sido completamente destruido. El destructor estaba dañado, pero seguía funcionando. Desde cualquier punto de vista, los epirianos habían ganado el combate. Entonces, ¿por qué se sentía como una derrota? «Señor», informó su oficial táctico, «la evacuación humana de la estación Luna fue un éxito. Todos los civiles escaparon». «¿Cuántos cazas enemigos destruimos?», preguntó Bexar. «Los 12, señor». «Eliminación completa del escuadrón enemigo». «¿Y nuestras pérdidas?». «Un destructor dañado». «Tiempo estimado de reparación, 6 horas». Los números indicaban victoria, pero algo andaba mal. Bexatar había librado cientos de batallas. Sabía lo que se sentía la victoria. Esto se sentía diferente. «Muéstrame la transmisión». «Registros de los cazas humanos», ordenó. Su oficial de comunicaciones reprodujo la conversación por radio del escuadrón de Hayes. Bexar escuchó a los pilotos humanos hablando entre sí durante la batalla. Esperaba oír miedo, pánico, tal vez súplicas de ayuda. En cambio,
oyó algo más. Los humanos parecían tranquilos. Hacían bromas incluso mientras sus amigos morían a su alrededor. Se animaban mutuamente. Cuando la teniente Kelly anunció su ataque suicida, sus compañeros de escuadrón le desearon suerte en lugar de decirle que se retirara. Lo más inquietante de todo es que ningún piloto humano pidió clemencia. Ninguno intentó rendirse. Incluso cuando sus naves ardían y sus armas habían desaparecido, siguieron luchando. «Esto no tiene sentido», dijo el capitán Krillnock. «Lo perdieron todo y no ganaron nada. ¿Por qué sacrificaron sus vidas por una estación espacial llena de no combatientes?» La teniente Separa revisó los archivos del personal humano. La capitana Hayes no tenía familia en esa estación. Tampoco la mayoría de sus pilotos. Murieron por personas que ni siquiera conocían. El sargento Takmore estudió la pantalla táctica. Podrían haberse retirado y reservar sus fuerzas para una batalla más importante. En cambio, se desperdiciaron en un gesto sin sentido. Pero el comandante Bexitar comenzaba a sospechar que no entendía a los humanos tan bien como creía. Su entretenimiento los había mostrado tomando exactamente este tipo de decisión. Morir por desconocidos, librar batallas sin esperanza, elegir el sacrificio por encima de la supervivencia. Había pensado que esas historias eran fantasías. Ahora se preguntaba si eran manuales de instrucciones. Comenzaron a llegar informes de todo el sistema solar. Todas las posiciones humanas respondían de la misma manera. Sin retiradas, sin rendiciones. Cada base y cada nave se preparaban para luchar hasta el final. La invasión sapiriana avanzaba según lo planeado. Estaban ganando todas las batallas. Pero algo en la resistencia humana se sentía mal, como intentar contener el agua en un puño cerrado. Cuanto más apretaban, más se les escapaba. Bexitar miró la pantalla táctica que mostraba el siguiente objetivo. La base Armstrong en la Luna. Inteligencia decía que era solo una colonia minera con 200 defensores. De alguna manera, caería en cuestión de horas. No creía que fuera tan fácil. El asedio a la base Armstrong comenzó al amanecer del cuarto día de la invasión. El comandante Bexar lideró 3.000 tropas de asalto ceterianas contra la colonia minera lunar. Los informes de inteligencia indicaban que la base no tenía valor militar. Era simplemente un lugar donde los humanos extraían minerales de la superficie lunar. 200 marines humanos la defendieron bajo el mando del coronel Pete Jackson. El coronel Jackson tenía 45 años y había pasado 20 años en la Fuerza de Defensa de la Tierra. No era un estratega brillante ni un héroe famoso. Era solo un soldado común asignado para proteger una operación minera que nadie consideraba importante. Cuando comenzó la invasión, sus órdenes fueron simples: mantener la base el mayor tiempo posible y luego retirarse a la Tierra. Jackson nunca recibió la orden de retirada. La flota sapiriana había cortado todas las comunicaciones entre la Luna y la Tierra. No sabía si la Tierra aún existía o si llegaría ayuda. Todo lo que sabía era que 3.000 soldados alienígenas marchaban hacia su posición. Y tenía 200 marines para detenerlos. «Coronel», dijo el sargento Mike Torres, observando con sus binoculares al enemigo que se acercaba. «Tienen tanques flotantes, cañones de plasma y apoyo aéreo. Nosotros tenemos equipo de minería y armas básicas». Jackson estudió la situación táctica. La base se asentaba en un cráter rodeado de colinas rocosas. Los principales túneles mineros se adentraban en las profundidades. Los edificios de la superficie no estaban diseñados para la guerra, pero podrían convertirse en posiciones defensivas. «¿Qué opina, sargento?», preguntó Jackson. «¿Podemos mantenerlos?». Torres guardó silencio un momento. Había luchado en 3 conflictos fronterizos y conocía la diferencia entre misiones difíciles e imposibles. «Esto era imposible. Señor, podríamos retrasarlos unas horas. Quizás un día si tenemos suerte». «Entonces los retrasamos un día», dijo Jackson. «Quizás 2 días».
Cada hora que mantenemos esta posición es otra hora para que la Tierra prepare sus defensas. El primer ataque vino del sur. Los tanques flotantes apirianos se movían por la superficie lunar mientras su infantería avanzaba tras escudos de energía. Los marines de Jackson abrieron fuego con todas sus fuerzas. Sus armas de proyectiles chisporrotearon inofensivamente contra los blindados alienígenas, pero aún así siguieron disparando. «Retírense a la segunda línea», ordenó Jackson. Cuando el perímetro fue invadido, sus marines se retiraron a través del complejo minero, convirtiendo cada edificio en una fortaleza. Usaron los explosivos de la mina para crear trampas y túneles derrumbados para frenar el avance enemigo. La soldado Jenny Walls se encontró sola en un almacén, rodeada de 6 soldados apirianos. Su rifle estaba vacío y su radio rota. Los alienígenas la pidieron que se rindiera en un inglés deficiente. En cambio, quitó las espigas de las granadas que le quedaban y las sostuvo cerca del pecho. «Dile a mi hermanito que cumplí mi promesa», dijo por su radio muerta. La explosión derribó la mitad del edificio y se llevó consigo a 4 alienígenas. El comandante Bexitar observaba la batalla desde su puesto de mando, cada vez más frustrado. Sus fuerzas eran superiores en número, tenían mejores armas y tecnología avanzada. Deberían haber capturado la base en el primer asalto. En cambio, los humanos convirtieron cada habitación en un campo de batalla. «¿Por qué no se rinden?», preguntó el capitán Krillnox. «Por 100ª vez. La mitad de sus fuerzas están muertas. No tienen esperanza de victoria. ¿Qué ganan con continuar esta lucha?». El teniente Separa monitoreó las emisoras de radio humanas. No paraban de hablar de deber y honor. Uno de ellos dijo que preferiría morir antes que decepcionar a sus amigos. «¡Qué locura!», Takmore gruñó. «Los soldados muertos no protegen a nadie». La batalla continuó durante 3 días. Los marines de Jackson defendían los túneles mineros como si fueran antiguos defensores de una fortaleza. Usaban los estrechos pasajes para anular la ventaja numérica de los alienígenas. Cada cruce de túneles se convertía en un campo de batalla. Cada almacén se convertía en un búnker. El cabo Danny Brooks lideraba un escuadrón de 5 marines en el túnel 7. Cuando las tropas de asalto saharianas intentaron avanzar por el pasaje, Brooks y sus hombres los detuvieron durante 6 horas. Usaron cargas mineras para derrumbar secciones del túnel, atrapando a los enemigos y creando nuevas posiciones defensivas. Danny llamó a la soldado Amy Chen por radio. «Mi posición está invadida. Vienen por el túnel 6». Brooks miró su pantalla táctica. Si los alienígenas controlaban el túnel 6, podrían atacar el centro de mando por la espalda. La misión habría terminado. «Reténlos mientras puedas». «Sí, Amy», dijo. «Ya vamos». Pero Brooks sabía que no podrían llegar al túnel 6 a tiempo. Los extraterrestres se abrirían paso y capturarían el puesto de mando del coronel Jackson. A menos que alguien los detenga. «Escuchen», dijo Brooks a su escuadrón. «Amy necesita ayuda. Podemos llegar al túnel 6 si atravesamos la cámara de excavación principal». El soldado Joe Martínez miró el mapa. «Cabo, esa cámara está completamente abierta. No hay cobertura. Los alienígenas nos despacharán antes de que lleguemos a la mitad». «Tal vez», dijo Brooks. «Pero Amy está sola en el túnel 6. No dejamos a nuestra gente sola». Los 5 marines abandonaron sus posiciones defensivas y corrieron a través de la cámara de excavación. El fuego de plasma sapirano iluminó la oscuridad como un rayo mortal. Martínez cayó primero, luego la soldado Susan Kelly. El cabo Brooks llegó a la entrada del túnel con 2 marines aún con vida. Encontraron a la soldado Chen sosteniendo una sección derrumbada del túnel con las manos desnudas. La sangre corría por una docena de heridas, pero sonrió al verlas. «Ya era hora de que aparecieran», dijo. «Me estaba sintiendo sola». Brooks y los marines que le quedaban tomaron posiciones alrededor de Chen. Juntos,
Defendieron el túnel 6 durante otras 2 horas hasta que una carga minera derribó toda la sección, sellándola para siempre. El comandante Bexar recibió los informes de bajas con creciente alarma. Sus fuerzas habían tomado el 60% de la base, pero habían perdido 800 soldados en 3 días. Los humanos habían perdido a más de la mitad de sus defensores, pero los supervivientes lucharon con más ahínco que nunca. Señor, informó su oficial táctico, el comandante humano solicita una negociación. Bexar sintió un momento de alivio. Por fin, los humanos estaban listos para rendirse. Comuníquenlo. El rostro del coronel Jackson apareció en la pantalla de comunicación. Parecía cansado y sucio, pero su voz era firme. Aquí el coronel P.T. Jackson, de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Quiero negociar los términos. Por fin, dijo Bexar. Están listos para rendirse. Jackson pareció sorprendido. Ríndanse. No, comandante. Quiero negociar los términos de su retirada de esta base. El silencio en la nave de mando sapiriana era absoluto. Bexar miró fijamente al coronel humano que había perdido la mitad de sus fuerzas y ofrecía condiciones a los atacantes. Coronel Jackson, dijo Bexar lentamente. Les quedan 100 marines. Yo tengo más de 2000 soldados. Su posición es desesperada. Tal vez, respondió Jackson. Pero mis marines están atrincherados, y necesitan esta base intacta si quieren el equipo de minería. Sigan atacando, y sufrirán muchas bajas. Incluso podrían perder más tropas de las que me quedan. Era cierto. El asalto seheriano se había estancado en los túneles. Cada avance costaba docenas de soldados. A este ritmo, Bexitar perdería todas sus fuerzas y tomaría una base minera inútil. ¿Qué propone?, preguntó. Retírense a una distancia segura. Evacuaré a mis heridos y destruiré el equipo minero. Así podrán tener una base vacía en lugar de una costosa victoria. Bexar no podía creer lo que oía. Este humano negociaba desde una posición de total debilidad, como si tuviera todas las ventajas. ¿Y si me niego?, preguntó Bexar. Jackson sonrió. Entonces sigamos luchando. Mis marines saben cómo usar cargas mineras. Derribaremos todos los túneles de este complejo. No obtendrán nada más que escombros y cadáveres. La comunicación terminó. Bexitar se sentó en su silla de mando, mirando la pantalla en blanco. En 30 años de guerra, nunca se había encontrado con algo así. Los humanos habían perdido la batalla, pero seguían dictando las condiciones. Señor, preguntó el capitán Krillnox en voz baja. ¿Cuáles son sus órdenes? Bexar miró la pantalla táctica que mostraba sus fuerzas restantes. Podría tomar la base, pero costaría otros 1000 soldados para una operación minera sin valor estratégico. Retírense a la distancia mínima de seguridad, ordenó. Que evacúen. Mientras sus fuerzas se retiraban, Bexar observó a los marines humanos transportar a sus heridos a las lanzaderas de evacuación. Se movían con disciplina y determinación, como soldados que habían obtenido una gran victoria en lugar de perder una batalla desesperada. El coronel Jackson fue el último en irse. Se detuvo en la entrada de la base y saludó a los edificios vacíos antes de abordar su lanzadera. 10 minutos después, las cargas mineras detonaron, convirtiendo la base Armstrong en un cráter. El comandante Bexar había ganado la batalla y perdido 1000 soldados por un montón de rocas. De alguna manera, parecía que los humanos habían conseguido justo lo que querían. Habían pasado 3 meses desde el inicio de la invasión. Lo que debería haber sido una conquista rápida se había convertido en una guerra de desgaste demoledora. El general Corvox permanecía en sus aposentos privados a bordo de la trituradora de galaxias, observando informes de bajas sin sentido. El imperio sapiriano había conquistado 47 mundos con las mismas tácticas. Fuerzas abrumadoras, ataques rápidos y exigencias de rendición solían resolver los conflictos en cuestión de días. Pero la Tierra era diferente.
Cada posición humana luchaba hasta ser destruida. Cada batalla costaba más vidas apirianas de lo debido. El cronograma de la invasión se había extendido de 1 semana a 3 meses sin un final a la vista. Un timbre de comunicación interrumpió sus pensamientos. General, llegó la voz de su ayuda. El comandante Bexar solicita una reunión urgente con todos los oficiales superiores. Prográmela para 1 hora. Kororovac respondió. Sospechaba que sabía lo que Bexar quería discutir. Lo mismo que todos sus comandantes se habían estado preguntando en privado. ¿Por qué los humanos eran tan difíciles de derrotar? La sala de reuniones se llenó de oficiales apirianos cuyas armaduras mostraban los colores más oscuros de la confusión y la duda. El comandante Bexar entró primero. Sus escamas mostraban patrones de estrés que no habían estado allí 3 meses atrás. El capitán Krillnox lo siguió, moviéndose con menos confianza que antes. La teniente Separa parecía cansada y el sargento Takmore parecía de alguna manera mayor. El general Bexar comenzó sin ceremonia. Mis oficiales y yo estamos preocupados por el progreso de la invasión. Korvac les hizo un gesto para que se sentaran. Hablen libremente. Los humanos luchan exactamente como sus mitos decían que lo harían. Krillnox dijo, todas las historias de las que nos burlamos se han hecho realidad. Mueren por desconocidos. Luchan en batallas imposibles. Se niegan a rendirse incluso cuando la derrota es segura. Separa sacó un bloc de datos. En la estación de asteroides de la serie, 50 mineros humanos mantuvieron a raya a 500 de nuestras tropas durante 2 semanas. Carecían de entrenamiento militar y solo contaban con armas básicas. Lógicamente, deberían haberse rendido de inmediato. En cambio, continuó Takore, convirtieron el equipo de minería en armas. Usaron explosivos industriales para derrumbar secciones de la estación. Lucharon hasta la muerte de la última persona. Bexar se inclinó hacia adelante. General, hemos perdido más de 2 millones de soldados en 3 meses. Son más bajas que las que sufrimos conquistando los últimos 10 mundos juntos. Los humanos nos han costado más que especies con tecnología avanzada y grandes ejércitos. El general Korvac escuchó a sus oficiales expresar las mismas preocupaciones que él había estado pensando. La invasión estaba teniendo éxito en el sentido técnico. Controlaban la mayor parte del sistema solar exterior. Las fuerzas militares humanas estaban siendo destruidas constantemente, pero el precio era mucho más alto de lo que nadie esperaba. ¿Qué es lo que más le preocupa?, preguntó el general. No se comportan como una especie normal, dijo Separa. Las criaturas normales valoran la supervivencia por encima de todo. Ante una muerte segura, encuentran maneras de vivir. Estos humanos parecen valorar los conceptos abstractos más que sus propias vidas. El capitán Krillnox asintió. En la estación Europa, le ofrecimos al comandante humano la rendición y su gente sería reubicada en un mundo seguro. Se negó porque las condiciones no incluían la protección de la tierra. Prefirió la muerte de toda su guarnición antes que aceptar su seguridad personal. Carece de sentido táctico. Bexar añadió, los soldados muertos no pueden proteger nada. Las unidades destruidas no pueden librar batallas futuras. Sin embargo, los humanos actúan como si morir con valentía fuera más importante que vivir estratégicamente. El sargento Takmore habló lentamente. General, he estado pensando en sus programas de entretenimiento. Nos reíamos de esas historias porque parecían imposibles. Pero ¿y si no fueran fantasías? ¿Y si fueran registros históricos? La sala quedó en silencio. El general Kororovoc estudió los rostros de sus oficiales. Eran soldados veteranos que habían combatido por toda la galaxia. Si cuestionaban su comprensión del enemigo, quizás era hora de compartir lo que había descubierto. Síganme, dijo el general, levantándose de su silla. Los condujo por los pasillos de la nave hasta la cámara central del archivo. Esta sala albergaba el conocimiento recopilado del Imperio Sapiriano, incluyendo registros que se remontaban a miles de años.
La mayoría de los oficiales nunca entraban en esta cámara. Los datos antiguos se consideraban irrelevantes para la guerra moderna. El general Korovak se acercó a la terminal principal del archivo e introdujo una serie de códigos de acceso. La pantalla holográfica se activó, mostrando archivos tan antiguos que pocos aperianos vivos podían leer la escritura original. Creen que los mitos humanos son registros históricos, dijo el general. Puede que tengan más razón de la que creen. Un texto antiguo apareció en la pantalla acompañado de mapas estelares e informes de batalla. Las fechas mostraban que estos registros tenían más de 12.000 años, de la época de expansión temprana del Imperio Sellano. Hace 12 milenios, nuestros antepasados encontraron una especie durante la conquista del sector Orión. El general Korovak comenzó. La especie se autodenominaba humanos, aunque nuestros registros usan nombres diferentes para ellos. El comandante Bexar se acercó a la pantalla. General, está diciendo que hemos luchado contra humanos antes. Nosotros no, respondió Korv. Nuestros antepasados, los humanos con los que nuestras fuerzas luchan ahora, no son los mismos que esos antiguos enemigos, pero pueden descender de supervivientes. El general activó otra pantalla que mostraba antiguos informes de batalla. El lenguaje era arcaico, pero las descripciones tácticas eran bastante claras. Fuerzas humanas que se negaron a rendirse. Soldados humanos que lucharon con armas primitivas contra tecnología avanzada. Defensores humanos que convertían cada posición en una fortaleza. Mire este informe del asedio de Terara Prime, dijo el general, señalando una sección del texto. Los defensores humanos mantuvieron posiciones subterráneas durante 3 años después de que su ejército de superficie fuera derrotado. Nuestros antepasados controlaron su planeta, pero nunca pudieron conquistarlo realmente. El teniente Separa leyó los registros antiguos. Aquí se dice que la resistencia humana nunca se detuvo. Incluso cuando sus ciudades fueron destruidas, pequeños grupos continuaron luchando. Incluso cuando su gobierno se rindió, soldados individuales siguieron atacando a nuestras fuerzas. El capitán Krillnox encontró otra sección. Este análisis táctico recomienda evitar el contacto futuro con poblaciones humanas. Dice, las bajas necesarias para suprimir la resistencia humana hacen que la conquista sea económicamente inviable. La habitación estaba en silencio excepto por el zumbido de los sistemas de archivos. El sargento Takmore habló primero. General, ¿qué pasó con esos antiguos humanos? El general Korovak solicitó los informes finales de la campaña Terra Prime. Nuestros antepasados finalmente recurrieron al bombardeo orbital, no porque no pudieran derrotar a los ejércitos humanos, sino porque no podían quebrar la resistencia humana. La superficie de su mundo quedó inhabitable. Pero algunos humanos escaparon, dijo Bexar, estudiando los registros de evacuación. Los informes mencionan que barcos de refugiados abandonaron el sistema durante el bombardeo final. Cientos de barcos, confirmó el general. Embarcaciones primitivas que transportaban quizás 1 millón de supervivientes. Nuestros antepasados los dejaron ir porque no valía la pena gastar recursos en perseguir a refugiados dispersos. Separa miró los mapas estelares que mostraban las trayectorias de los barcos de refugiados. Algunas de esas naves se dirigían hacia esta región del espacio, hacia el sistema que ahora llamamos Tierra. Las implicaciones los golpearon a todos a la vez. Los humanos con los que luchaban no eran especies recién descubiertas. Eran descendientes de antiguos enemigos que una vez le habían costado al imperio seheriano millones de bajas, supervivientes cuyos antepasados habían convertido una conquista en una victoria pícara. Son mitos, dijo el capitán Krillnox lentamente. No son fantasías. Son memorias culturales de lo que alguna vez fue su pueblo y de lo que sigue siendo. Bak añadió, las historias que cuentan a sus hijos son lecciones de sus antepasados, instrucciones sobre cómo luchar contra adversidades abrumadoras. El general Korv asintió. Cada historia de heroísmo humano, cada leyenda de victoria imposible, cada mito sobre nunca rendirse,
Son la memoria colectiva de una especie que una vez luchó contra el Imperio Sapiriano hasta detenerlo. El comandante Bexitar estudió los informes de bajas de la antigua campaña. General, nuestros antepasados perdieron 3 millones de soldados al conquistar un mundo humano. Ya hemos perdido 2 millones luchando contra sus colonias y puestos de avanzada. Y ni siquiera hemos llegado todavía a su mundo natal, respondió el general. La cámara del archivo quedó en silencio mientras los oficiales absorbían esta información. Habían comenzado esta invasión esperando luchar contra una especie primitiva guiada por mitos tontos. En cambio, estaban luchando contra los descendientes de su mayor enemigo histórico, guiados por 12.000 años de conocimiento heredado sobre cómo resistir la conquista seheriana. ¿Cuáles son sus órdenes, general?, preguntó el comandante Bexar en voz baja. El general Kororovac examinó las antiguas advertencias escritas por sus predecesores. Las mismas advertencias que había ignorado al planificar esta invasión. Las mismas advertencias que debería haber tenido en cuenta antes de atacar a una población humana. Convocar el Consejo de Guerra, dijo. Todos los comandantes superiores, es hora de discutir nuestras opciones. Mientras sus oficiales salían en fila de la cámara del archivo, el general Korvok se quedó atrás, contemplando los registros de 12.000 años de antigüedad. El pasado había regresado para atormentar el presente, y el precio de esa atormentación se medía en sangre sepiriana. El Consejo de Guerra se reunió en la cámara más grande a bordo del Galaxy Crasche. 50 comandantes de alto rango llenaron la sala, representando a todos los barcos de la flota de invasión. El general Korvac estaba frente a ellos, su antigua armadura mostrando los patrones de color púrpura oscuro que significaban que les esperaban decisiones difíciles. Compañeros guerreros, comenzó el general, todos habéis leído los informes preliminares sobre nuestro progreso en la Tierra. Lo que no habéis visto son los registros históricos completos que explican por qué esta invasión ha sido tan costosa. La cámara quedó en silencio. Todos los comandantes presentes habían perdido soldados en los últimos 3 meses. Algunos habían perdido batallones enteros. Todos querían respuestas sobre por qué los humanos luchaban de manera tan diferente a todas las demás especies que habían conquistado. El general Kororovac activó la pantalla central que mostraba los mismos archivos antiguos que había revelado a su personal. Sobre la asamblea aparecieron imágenes holográficas de informes de batallas de hace 12.000 años. Nuestros antepasados los llamaron los humanos Terra Prime, continuó el general. Eran el enemigo más difícil que nuestro imperio jamás había enfrentado. No por su tecnología o su número, sino por su negativa a aceptar la derrota. El comandante Bexar se levantó para dirigirse a la asamblea. Los registros muestran que nuestros antepasados pasaron 4 años conquistando un solo mundo humano. 4 años para un planeta a un costo de 3 millones de soldados sapirianos. Murmullos de incredulidad recorrieron la cámara. 3 millones de bajas en un mundo era algo inaudito en la guerra moderna. La mayoría de las especies se rindieron después de perder unos miles de defensores. El capitán Krill Knox leyó los antiguos informes tácticos. Los defensores humanos convirtieron sus ciudades en fortalezas. Lucharon desde cada edificio, cada túnel, cada sótano. Cuando su ejército fue destruido, los civiles tomaron las armas. Cuando se les acabaron las armas, utilizaron herramientas y sus manos desnudas. Incluso los niños se unieron a la resistencia, añadió la teniente Sépara, y su voz mostraba la tensión de 3 meses luchando contra un enemigo así. Los archivos describen a jóvenes humanos de tan solo 10 años de edad, que llevan mensajes entre células de resistencia y advierten a los defensores sobre nuestros movimientos de tropas. Los comandantes reunidos escucharon con creciente inquietud. Todos habían visto un comportamiento similar por parte de los actuales defensores humanos. Niños en colonias de Marte que se negaron a evacuar hasta que el último adulto estuviera a salvo. Mineros civiles que convirtieron sus equipos en armas. No combatientes que arriesgan sus vidas para ayudar a los soldados heridos.
El sargento Takmore presentó la información más inquietante. Los antiguos humanos tenían algo que llamaban canciones de guerreros. Música que cantaron mientras peleaban. Nuestros antepasados informaron que los defensores humanos cantaban incluso mientras morían. Las mismas canciones una y otra vez como si la música les diera fuerza. Varios comandantes se movieron incómodos. Todos habían oído informes de soldados humanos actuales cantando durante las batallas. Canciones antiguas con letras como Amazing Grace y el himno de batalla de la República. Música que parecía hacer que los humanos lucharan más duro en lugar de rendirse más rápido. El general Kororovac llamó a los últimos participantes de la campaña Terra Prime. Nuestros antepasados finalmente ganaron mediante bombardeos orbitales. Convirtieron la superficie del planeta en un páramo radiactivo. Pero incluso entonces, la resistencia humana continuó desde los búnkeres subterráneos durante 2 años más. ¿Qué pasó con los supervivientes?, preguntó el comandante de flota Zorat del segundo grupo de batalla. Se escaparon, respondió el general. Durante el bombardeo final, naves de refugiados humanos se dispersaron por toda la galaxia. Nuestros antepasados rastrearon a algunos de ellos, pero decidieron que cazar a los supervivientes dispersos no valía la pena. La exhibición mostraba antiguos mapas estelares con rumbos proyectados para los barcos de refugiados. Varias líneas de trayectoria apuntaban hacia la región galáctica que contenía el sistema solar de la Tierra. Los humanos con los que luchamos ahora, continuó el general Kororovac, son descendientes de esos refugiados. Llevan en su sangre y huesos el recuerdo de la guerra de sus antepasados contra nuestro imperio. El comandante de la flota Sorkat estudió la antigua víctima. Informa, general, si estos registros son precisos, podemos esperar que el mundo natal de los humanos sea incluso más difícil que sus colonias. Mucho más difícil. La Tierra, según se ha confirmado en general, tiene una población de 8.000 millones de seres humanos. Si incluso un pequeño porcentaje resistiera tan ferozmente como lo hicieron sus antepasados, podríamos perder toda nuestra fuerza invasora. La Cámara estalló en una acalorada discusión. Algunos comandantes abogaron por continuar el ataque con una fuerza abrumadora. Otros sugirieron un enfoque diferente. Algunos se preguntaron si la Tierra valía las bajas proyectadas. El comandante Bexar se levantó para hablar de nuevo. Compañeros oficiales, he sido testigo personalmente de un comportamiento humano que coincide con cada detalle de estos registros antiguos. Luchan por causas en lugar de territorio. Valoran el honor por encima de la supervivencia. Prefieren la muerte antes que la deshonra. ¿Pero por qué?, exigió el capitán Morkt del tercer grupo de batalla. ¿Qué especie racional prefiere la muerte a condiciones razonables de rendición?, respondió el teniente Sépara. Porque no están peleando por razones racionales. Están luchando porque sus antepasados lucharon. Se resisten porque la resistencia es lo que ellos son. Durante 12.000 años, los padres humanos han contado a sus hijos historias sobre nunca rendirse y nunca dejar atrás a los camaradas. El sargento Takmore asintió. Sus mitos no son entretenimiento. Son manuales de instrucciones. Todo niño humano aprende las mismas lecciones. Lucha contra probabilidades imposibles. Proteger a los inocentes. Sacrificate por los demás. Estas lecciones están inculcadas en sus huesos. El general Kororovac dejó que la discusión continuara durante 1 hora antes de pedir silencio. Cuando la cámara estuvo en silencio, habló con el peso de sus 3 siglos de experiencia. He conquistado 50 mundos en mi carrera. Dijo, he luchado contra especies con mejor tecnología, ejércitos más grandes y más recursos que estos humanos, pero nunca he luchado contra un enemigo que no pudiera ser derrotado con la fuerza suficiente. Hizo una pausa, mirando a cada comandante por turno. Los humanos no pueden ser quebrantados porque no luchan por cosas que se les puedan quitar. Luchan por ideas que viven en sus corazones. No se puede destruir una idea con cañones de plasma. No se puede conquistar un espíritu con números superiores.
El comandante Zorat hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿Qué recomienda, general? ¿Retiro? Corvox dijo simplemente. Retiro inmediato y completo del espacio humano. La cámara estalló en protestas. Decenas de voces exigieron explicaciones. ¿Cómo pudo el poderoso imperio saperiano retirarse de un único mundo primitivo? ¿Qué diría el gobierno local sobre tal decisión? El general Kororovac levantó los antebrazos pidiendo silencio. Cuando la cámara estuvo en silencio, continuó, nuestros antepasados dejaron registros por una razón. Querían que las generaciones futuras aprendieran de sus experiencias. La lección es clara. Los humanos no valen el costo de la conquista. Activó una nueva pantalla que mostraba las proyecciones actuales de víctimas. Si atacamos la Tierra directamente, perderemos al menos 10 millones de soldados, posiblemente más. Los humanos lucharán desde cada ciudad, cada edificio, cada túnel. Convertirán todo su planeta en una fortaleza. Incluso si ganamos, añadió el comandante Bexar, ¿qué ganamos? Un mundo poblado por supervivientes de una especie que acaba de demostrar que no puede ser gobernada por la fuerza. Resistirán nuestra ocupación para siempre. El capitán Krillnox se puso de pie. General, el imperio exigirá una explicación por nuestra retirada y la recibirán, respondió Korvok. Junto con copias de estos archivos e informes detallados de nuestras experiencias luchando contra los humanos. Dejemos que el imperio decida si la Tierra vale 10 millones de vidas ceterianas. La votación estuvo reñida, pero se tomó la decisión. La flota de invasión se retiraría del espacio humano. Algunos comandantes votaron a favor de la retirada por respeto a las antiguas advertencias. Otros votaron a favor de preservar sus fuerzas para conquistas más fáciles. Unos pocos votaron porque habían desarrollado un respeto inesperado por el coraje humano. 3 días después, la flota ceeriana abandonó el sistema solar de la Tierra. El almirante Hake Morrison observó desde su puesto de mando cómo 200 naves de guerra alienígenas desaparecían en el hiperespacio. No sabía por qué se habían marchado los invasores, pero estaba agradecido por la supervivencia de la humanidad. La retirada extraterrestre provocó celebraciones en toda la Tierra y sus colonias. Los humanos se habían enfrentado a probabilidades imposibles y de alguna manera ganaron. Sus mitos y leyendas los habían guiado a través de su hora más oscura. Las historias que les contaron a sus hijos resultaron ciertas cuando más los necesitaban. En las profundidades del espacio, la flota sapiriana llevó una nueva entrada a los archivos, una advertencia para las generaciones futuras sobre los humanos de la Tierra, una especie que recordaba antiguas lecciones sobre el coraje, el sacrificio y nunca rendirse. Los humanos celebraron su victoria sin saber toda la verdad. No acababan de ganar una guerra contra invasores alienígenas. Habían ganado la misma guerra que libraron sus antepasados hace 12.000 años. Las canciones que cantaron, las historias que contaron y el coraje que mostraron provinieron de una antigua fuente de determinación humana. El general Korb añadió una nota final a los registros oficiales. Recomendación para todos los encuentros futuros con poblaciones humanas. Evite el conflicto. Esta especie no puede ser conquistada por medios convencionales. Su fuerza no proviene de las armas ni de los números, sino de algo mucho más peligroso, el inquebrantable espíritu humano. Las estrellas observaron en silencio cómo la humanidad regresaba a su existencia pacífica, sin saber nunca que en algún lugar de la galaxia, archiveros extraterrestres estaban actualizando sus registros con una simple advertencia. Aquí hay humanos.